ya hay hermanos conectados ya. Bendiciones, hermano Patricio, Paulina, que el Señor les bendiga en esta mañana. Que sea un bendecido día. Esta semana, día lunes, Iris, que el Señor te bendiga. Iris Covil, mi hermana Valesca Soto también, que el Señor les bendiga en esta semana que la comenzamos ayer ya, hoy día lunes, seguimos en la presencia del Señor. Señor te bendiga, Salomón. Cristian Figueroa, que el Señor también sea bendiciendo tu vida en esta semana que vamos a estar comenzando. Cecilia Rosario, mi hermana Ceci, que el Señor te bendiga, una fiel ahí auditora de las mañanas de oración. Que el Señor sea bendiciendo junto a la vida de tu esposo, mi hermano Osvaldo. Años dorados representados en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Ingrid, también un fuerte abrazo a ti en el Señor. Que esta semana también pueda ser muy bendecida espiritualmente. Mi hermana Eliana también. Que el Señor les bendiga grandemente. Freddy, también un fuerte abrazo. Amara, que el Señor te bendiga. Ya vamos a estar comenzando esta mañana de oración, esta mañana de búsqueda del Señor. Y queremos ser bendecidos a través de su palabra. Cecilia, también el Señor te bendiga. Reyes Belén, buenos días. Jorge Bachler, que también el Señor te bendiga. Patricia, también el Señor te bendiga. Rosita, hay varios ya hermanos y hermanas nuestras que durante la semana de oración junto a los días que ha estado el pastor Moisés, han estado allí fieles en la mañana, escuchando este espacio, orando, sobre todo orando, que es lo que pretendemos a través de estos espacios, poder escuchar la voz del Señor, poder estar atentos a lo que Él quiere decir. Por lo tanto, Dios quiere bendecir siempre nuestras vidas. Somos sus hijos. El Señor quiere mantener ese cuidado con cada uno de nosotros. Así que por lo tanto, Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de su pueblo, en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Que el Señor te bendiga, Adriana, en esta semana también. ¿Les parece si comenzamos? Y comenzamos orando para que el Señor también vaya dirigiendo este tiempo. Un tiempo, como hemos venido diciendo, un tiempo muy especial, un tiempo en el cual en lo personal nunca antes había vivido una situación como esta, de un encierro obligatorio, ¿ya? Pero sin lugar a dudas, quizás impresionado de lo que uno puede ver en este tiempo a través de las noticias, pero sí con la plena certeza, con la plena convicción que Dios está al control de todo. Que todo lo que está ocurriendo en este tiempo es porque el Señor ya lo ha querido de esa forma, de esa manera. Y no me cabe duda que la voluntad del Señor, como ustedes también saben, es buena, agradable y perfecta. Y en esa convicción, por lo tanto, el pueblo de Dios debe estar seguro. El pueblo de Dios debe estar tranquilo. El pueblo de Dios debe estar confortado. El pueblo de Dios debe estar consolado. El pueblo de Dios debe estar tranquilo en la provisión del Señor. Y no dudamos que han sido momentos de mucha tristeza para algunos de nuestros hermanos, por lo que han tenido que vivir en este tiempo. Pero sin lugar a duda también, esa tristeza que han sentido mis hermanos, también la hemos sentido nosotros, ¿ya? La hemos sentido nosotros a la distancia, en no poder estar allí. Dios ha permitido que este tiempo de
separación, una separación momentánea, podamos estarla viviendo de esta forma. Por lo tanto, hay muchos hermanos nuestros que en este tiempo necesitan de nuestras oraciones, necesitan de lo que ellos pudiesen estar viviendo. Necesitamos empatizar con ellos. Y hay una lista de oración que ustedes ya saben y han venido revisando junto al pastor Moisés, y vamos a estar orando en esta mañana por los misioneros en España, aquellos misioneros que están contagiados, el hermano José Manuel de España, Alex Flores, está en la clínica Red Salud con ventilación mecánica acá, Leonardo Lagos está en la clínica alemana con respirador, su madre falleció de este virus del COVID. Oremos por Guido Cofré, Bahía Blanca, Argentina, está en estado crítico, por los papás de Cecilia Andrade, de tercera edad, los tíos de Pamela, nuestra hermana Pamela también, estemos orando por ellos, por Marcelo Sandoval, María Elena Antipán, su esposo falleció por el virus en Pitrufquén, vamos a estar orando, Aurelia Soto, Águeda Vargas, Lorena Durán, enfermera hospitalizada con 42 años, Leonel Lagos. Hay otras peticiones también de paz, de consuelo. Hemos sabido por nuestra hermana Jacqueline y su familia la partida de su madre. Ella ha escrito por este medio y ha estado bendecida, consolada. Así es que también oramos por nuestra hermana Jacqueline, por la familia Seguel Neira también, para que el Señor siga trayendo esa paz, ese consuelo. Por María José San Martín, por ese estado de embarazo. Por Graciela Alfaro, suegra de María José también, para que el Señor dé tranquilidad. Por Luz Lefiqueo, por su embarazo. Paz para la familia que perdió a su hijo en este tiempo. Jimena Telles, dificultades en su embarazo. Constanza está también a punto de dar a luz. Familia de nuestro hermano José Vera, nuestra hermana Martita, toda la familia, para que el Señor siga obrando consuelo, paz. Por Samuel y Carolina, que trabajan, están contagiados también. Así también por tantos otros, por la familia Novoa Béjar, por la pérdida de su hija, consuelo para la familia Pose. Supimos en este tiempo que el hermano Fernando Pose en Estados Unidos había fallecido de una avanzada edad ya. El Señor le permitió también de vivir muchos años. También por Pedro, esposa de Andrea Leal. Hay mucho por qué orar. Y así también por tantas otras peticiones que ustedes también tienen ahí en su corazón. Hermanos, vayamos a oración, estemos orando, intercediendo, clamando, rogando, para que el Señor pueda acompañar a cada una de estas hombres y mujeres, nuestros hermanos y hermanas, que están pasando por pruebas, están pasando por enfermedades, por dificultades, por la separación en este tiempo. Así que yo te invito a orar, mi hermano. Tomémonos este espacio para estar orando, para poder estar intercediendo a la presencia misma de nuestro Señor. Esa es la garantía que tenemos, que podemos ir en cualquier momento y poder estar rogando también por aquellos hermanos nuestros. Oremos, hermanos. Padre amado, muchas gracias te damos porque en este momento tú nos permites llegar, Señor, a tu presencia misma. Tú nos permites, Padre, estar elevando nuestra voz. Y a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, en el nombre de tu Hijo, en aquel nombre que es sobre todo nombre, queremos pedirte en esta mañana que tú seas tomando estas peticiones. Así también, Padre, seas tomando cada una de las peticiones que tienen mis hermanos y hermanas en sus hogares. Tú escuchas su clamor. Tú escuchas, Señor, muchas veces las angustias nuestras. Tú conoces, Señor, lo que pasa por nuestra mente. Tú conoces, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Y en esta mañana, Señor, queremos interceder por cada una de nuestras peticiones, para que tú tomes ese clamor, ese deseo del corazón,
y puedas, Padre, responder, Señor, cada una de nuestras oraciones. Sabemos, Señor, que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y queremos que se cumpla tu voluntad, Señor. Pero a la vez también queremos que tú seas acompañándonos, Padre, en medio de esa voluntad buena, agradable y perfecta, para poder vivir, Señor, el deseo de tu corazón. Porque sabemos, Padre, que tú siempre quieres lo mejor para tus hijos. Y en esta hora oramos, Señor, por todos aquellos hermanos nuestros que están allí trabajando, Señor, en la primera línea, en los servicios de salud, nuestros hermanos médicos, enfermeros, enfermeras, técnicos, paramédicos, hermanos en el área de servicio, Señor, de limpieza allí en los hospitales, en los centros de salud. Y también aquellos hermanos nuestros, Padre, que están trabajando en supermercados. También por aquellos que trabajan, Señor, recogiendo la basura, Señor, manteniendo el aseo y el ornato de nuestra ciudad. Tantos otros, Padre, que de una u otra forma también tienen que estar exponiéndose allí. Padre, cúbrelos con tus alas, Señor. Coloca un manto alrededor de ellos, Padre amado, para que nada pueda tocarles, ninguna plaga, ninguna peste pueda tocar sus vidas, Señor. Acompáñales tu Padre en todo tiempo, Señor. Acompaña a tu pueblo, Señor, en este tiempo especial. Confiamos en ti, Señor. Colocamos toda nuestra confianza, la depositamos en ti, porque tú mejor que nadie tienes cuidado de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús presentamos estas peticiones para que tú, de acuerdo a tu voluntad, puedas responder, Señor. Y lleva paz, lleva consuelo, lleva tranquilidad, Señor, a cada alma sedienta, Señor. Lleva, Padre, la certeza y la convicción de que tú estás con ellos, con cada uno de ellos. Padre, en el nombre de tu Hijo y amado Jesús y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, quiero compartir en esta semana, y como ustedes bien sabrán, es una semana muy especial, la semana de Pasión, ya en esta semana donde ya pronto estaremos celebrando Semana Santa, pero sin lugar a dudas, la semana fue una semana muy, muy difícil para el Señor Jesús. Y quiero compartir con ustedes lo que fue cada día, lo que tuvo que hacer el Señor el día domingo, el lunes, el martes y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vivió el Señor en aquella semana? Y la semana comienza con el día domingo. Y quiero que abran sus Biblias allí en el libro de Marcos, en el capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y comenzamos con el día domingo. El día vamos a ver por una causa especial, domingo y lunes, ¿ya? Y el día domingo, el día de ayer, el Señor Jesús entró con esa entrada triunfal. Él comenzó al lado de un pollino. Y quiero compartir el último versículo de este párrafo, el 11:9, donde dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El día domingo para el Señor Jesucristo fue un día muy especial. Él entró a Jerusalén en esa entrada triunfal, como se describe aquí en el capítulo 11 del libro de Marcos. También aparece en el libro de Mateo, Marcos 11, del 9 al 11. Allí hizo su entrada el Señor Jesucristo. Y la gente gritaba, colocaba ramas en el camino, delante y detrás. La gente cantaba y decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos esperaban, sin lugar a dudas, un Mesías. Ellos esperaban, sin lugar a dudas, un rey que viniera en gloria y majestad. Pero qué extraño, esta gloria y majestad se veía representada en una entrada de un asno, un pollino.
con toda la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así la gente gritaba: Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Sin lugar a duda, había mucha gente y los principales de las sinagogas estaban muy preocupados. Eso sucedió el día domingo, a grandes rasgos. Y dice que al final se fue a Betania con los 12, siempre ahí al lado de sus discípulos. Y sobre todo en esta semana, que iba a ser una semana muy complicada para sus discípulos, muy estresante, muy angustiante. Pues bien, y ahora quiero compartir el versículo 12, 13 y 14. Hay que recordar que el libro de Marcos detalla los hechos cronológicamente, no temáticamente como lo hace el libro de Mateo. Mateo no sigue esta cronología, sino que él la presenta por tema. Marcos sí lo hace cronológicamente. Y agrupa por temas Mateo y ordena Marcos de acuerdo a lo que pasó cronológicamente. Podemos visualizar la humanidad de Jesús en estos pasajes. Miren lo que dice el verso 12, 13 y 14 del capítulo 11 del libro de Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? El Señor Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no eran tiempos de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué podemos ver en este párrafo, mi hermano? La humanidad de Jesús. Podemos visualizar que Jesús era un perfecto hombre, pero a su vez un perfecto Dios. Al observar el hambre que tenía en aquella madrugada, saliendo ya de Betania junto con los 12, debemos recordar que Jesús caminaba. Jesús recorría las aldeas. Jesús estaba constantemente en movimiento y usaba cualquier situación, cualquier experiencia de la vida para poder enseñar a sus hijos, para poder enseñar a sus discípulos. Ese era lo especial que tenía nuestro Señor Jesucristo. Cualquier hecho, cualquier experiencia, la colocaba y la presentaba allí para extraer una enseñanza a su pueblo. Aunque no eran tiempos de higos por la estación del año, sí el árbol ya presentaba hojas, lo cual era una señal a la distancia de que ese árbol tenía frutos. Sin embargo, el Señor Jesús, al ir allá y poder revisar el árbol, no se encontró con fruto. Y miren la expresión: al no encontrar fruto, prácticamente fue la sentencia para la pobre higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esto lo oyeron sus discípulos. Esto podríamos pensar perfectamente con una similitud que aparece en Mateo capítulo 7, verso 19. ¿Se recuerdan? Dice: por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Miren la condición. Frutos buenos. No dice cualquier fruto. A lo mejor podría producir frutos, pero no tan buenos. Aquí el Señor dice: todo aquel árbol que no produce frutos buenos, es la condición. Si no produce frutos buenos, es echado, cortado y echado al fuego. Vemos cómo Jesús condiciona el final del árbol a la calidad o a la ausencia de fruto. ¿Qué nos quiere mostrar Jesús con este relato? Este relato de la higuera, los frutos de la higuera, y cuando Jesús limpia el templo, fueron hechos que sucedieron el día lunes de aquella semana de pasión. Por lo tanto, Jesús espera que todo árbol pueda tener fruto. Primera pregunta, y esta pregunta se la hago a ustedes: ¿están ustedes produciendo frutos buenos? Mi pregunta:
Mauricio, Pastor Mauricio, ¿está usted produciendo frutos buenos? Esa es la primera pregunta que vamos a dejar aquí en el ambiente. Dentro del reino de Dios es muy importante la cantidad, y no tan solamente la cantidad, la calidad de los frutos. Sigamos más adelante con el verso 20 del mismo capítulo 11 del libro de Marcos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Jesús no le dijo: sí, en realidad sí se secó, sino que inmediatamente le dijo: tened fe en Dios. Respondiendo Jesús: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ayer, al escuchar la palabra del pastor Moisés, él hablaba acerca de la oración, de lo importante que tenemos que estar conectados en este tiempo con el Señor Jesús. Lo relevante para la vida del hombre y de la mujer, estar conectados en la oración con nuestro Señor Jesucristo. Es una disciplina espiritual, es una condición de cada uno de nosotros, como hombres y mujeres, delante de Dios. El estar conectado, estar enlazado, estar compenetrado con esta oración. Por lo tanto, los discípulos debieron quedar muy impresionados con la señal de la higuera. Dado que el día siguiente Pedro le dice: mira, Señor Jesús, la higuera se secó. Jesús de esta higuera saca una lección, de este ejemplo saca una lección de fe. Él, al responder, le dice: tened fe en Dios. Jesús quiere hacerles ver que sus palabras tienen poder. Es una fe tan fuerte que da por hecho lo que se pide. De ahí que el verso 24 del capítulo 11 dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No es que las palabras de Mauricio Vera tengan poder. Las palabras de Mauricio pueden traer cierta condición de acuerdo a la fe que pueda tener Mauricio Vera, pero no bajo mi supuesto, no bajo mi fuerza, no bajo mi voluntad, sino la fe que yo pueda tener en el Padre. Por eso Jesús hace referencia en el verso 23, una oración, un dicho, un tópico, un típico o singular para designar un obstáculo. Miren el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí se ve este monte. Este monte podría representar perfectamente un problema, una problemática en nuestra vida. A la fe obradora de milagros, removiendo montañas de incredulidad. Al milagro de la fe, montañas de pecado arrojados al mar, siendo justificados, perdonados. Mis hermanos, mis hermanas, la eficacia y la extensión de este poder de fe la podemos ver también en Romanos 5:1, cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe nuestra, la que podamos tener, puede traer paz, puede traer perdón, puede traer justificación, puede traer redención a través de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde depositamos nuestra fe? Recordemos que Jesús estaba a las puertas de su muerte, y muerte de cruz.
Iba a ser una semana muy complicada. Y él quería entregarles una lección a sus discípulos. Quería dejarles claro cuán necesaria sería experimentar la fe luego de su partida. Veríamos discípulos muy angustiados. Veríamos en esta semana discípulos muy tristes, muy afligidos, confundidos, atemorizados frente a la muerte de su Mesías, frente a la muerte de su líder. Por lo tanto, era muy importante recalcarles esta enseñanza a ellos de cuán importante es la fe. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Cómo estás ejercitando o cultivando tu fe? Muy importante esta pregunta. ¿Cómo es tu fe? ¿De qué manera estás cultivando tu fe? En el verso 22, Jesús le da una orden. Tened fe en Dios. Él no les dice, traten de tener fe en Dios. Él les dice, tengan fe en Dios. La lección que podemos tener con este ejemplo de la higuera es el poder de la oración en la fe. El monte es símbolo de un obstáculo. El monte es símbolo de un problema. Por lo tanto, la fe es la llave. La fe es la llave que libera los recursos desde el cielo para suplir cualquier necesidad. Es importante esta llave de la fe. Esta llave cada uno de nosotros, hombres y mujeres, debe de tenerla. Porque así permitimos que sucedan los milagros, las señales, por el poder del Hijo de Dios. Por lo tanto, es muy importante para poder enfrentar cualquier situación, sea cual fuere la situación, tener esta llave de la fe, ejercitar nuestra fe. Mis hermanos, más que nunca en este tiempo necesitamos ejercitar nuestra fe. Hebreos capítulo 11 lo explica muy bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe sin obra es muerta. Mis hermanos, mis hermanas, los discípulos experimentaron aquella semana la angustia de ver partir a su líder y de una muerte de cruz, de una muerte que no muy difícil de soportar. Por lo tanto, Jesús quería enseñarles a través de este ejemplo de la higuera cuán importante es estar aferrados a Jesús, cuán importante es estar conectados con este Dios a través de la oración. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano, lo que se viene predicando a través de los pastores en este tiempo acerca de la oración, en este tiempo es fundamental. En este tiempo es vital que podamos tener una fe activa, orando con la plena convicción que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, traerá respuesta a cada una de nuestras peticiones. Mis hermanos, debemos recordar que nosotros no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios ya nos ha concedido. Por lo tanto, al saber a través de su Espíritu Santo lo que el Señor ya nos ha dado, podemos pedir con plena libertad, con la plena seguridad, con la plena certeza que aquello ya lo tenemos por el Padre. Por lo tanto, la fe en este tiempo es muy relevante en la vida de cada uno de nosotros. Y saben, cada vez que nosotros aplicamos la fe, cada vez que nosotros oramos con fe, cada vez que nosotros recurrimos al Padre con fe, hay muchos que están a nuestro alrededor observando nuestra vida de fe. Por lo tanto, tú tienes esposo, esposa, tienes hijos, tienes nietos, y ellos verán la vida de fe que tú llevas.
Es bonito cuando algunos hijos se recuerdan de sus padres. Mi papá era un hombre de fe. Mi mamá era una mujer de fe. Mi mamá, mi papá eran hombres, eran padres de oración. ¿Qué ejemplo están dejando a aquella descendencia? ¿Qué ejemplo estás dejando tú en este tiempo? ¿Eres un hombre de oración? ¿Eres un hombre de fe? Recuerda, la fe es parte del fruto que tú estás dando. Recordemos los frutos del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, este fruto de la fe, ¿cómo está en tu vida? ¿Cómo está en tu corazón? Dios permita que en este tiempo y a través de esta tremenda garantía de podernos tener en casa, ya no tenemos la excusa de que el trabajo, no tenemos excusa que tengo que hacer esto, no tenemos la excusa en este tiempo para ir a nuestras plantas, a las plantas de Cristo, y estar en medio de la voluntad del Señor. Orar, buscar con fe, buscar al Señor, buscarle en la madrugada, buscarle al mediodía, buscarle en la noche, tal cual como lo hacía Daniel. Daniel era un hombre de fe. Daniel oraba 3 veces en el día. Perfectamente nosotros podemos buscar la voluntad del Señor. Podemos buscar los propósitos, los planes divinos a través de la oración. Y una oración con fe. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Recorriendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiere, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mi hermano, mi hermana, tenemos la llave de la oración, tenemos la llave de la fe para pedir cualquier cosa al Padre, y el Padre que está en los cielos sería dada nuestra oración. Y usted que tienes a tu esposa, a tu esposo, o tienes a tus hijos, la palabra también dice: donde hay 2 o 3 congregados, allí estoy en medio de ellos. Y si 2 se pusieran de acuerdo, un mismo sentir, un mismo pensamiento, le sería hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa es la promesa que nos dejó nuestro Padre Celestial. Y esto sucedió un día lunes, en las semanas de pasión, en aquella semana que fue una semana muy difícil para el Señor Jesús, y que en este tiempo recordamos lo que Jesús hizo en aquel día. También está el relato de Jesús limpia el templo, pero quise compartir esta lección con ustedes para mostrarles que Dios es bueno, que Dios quiere traer de su bendición a nuestras vidas, y que Dios quiere contestar tu oración. Dios quiere contestar tu oración de fe, porque Él tiene el poder sobre toda cosa, inclusive sobre aquello imposible para nosotros, posible para Dios. Oramos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, porque a través de tu palabra podemos entender que tú escuchas en esta, tener otra perspectiva de la oración. Ayúdanos a escudriñar tus escrituras, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que no seamos tan solamente oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, buscándote, Señor, escudriñando, extrayendo aquellas verdades gloriosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Y Padre, recuerda nuestras peticiones, recuerda nuestra oración, y oramos con fe en Dios, y recordamos la vida de nuestros hermanos, y recordamos, Señor, las necesidades de aquellos que a lo mejor ya están sin trabajo o viendo la escasez. Padre, abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda. Creemos en ti, Señor, y pedimos de acuerdo a tu voluntad,
No pedimos de acuerdo a nuestros deseos. A nuestras propias necesidades no pedimos. Nos acordamos de nuestros prójimos, Señor, para que tú puedas suplir toda necesidad. Abre el corazón bondadoso. Abre el corazón, Señor, de amor, para que podamos estar preocupados en este tiempo de nuestros hermanos, del necesitado, del más vulnerable, de nuestros adultos mayores, de aquellos niños jóvenes que a lo mejor han quedado solos, dado que el papá, la mamá, Señor, han sido hospitalizados. Queremos pedirte, Señor, que tu infinita misericordia pueda obrar en cada una de nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Tú eres grande, Señor. Tú eres muy grande. Y aunque no te veamos, tú sigues obrando. Muchas gracias te damos, Señor. Solo en los méritos de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermana, mi hermano. Que el Señor en esta semana de pasión, que en esta semana donde recordamos la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pueda ser una semana que podamos entender lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y no tan solo en nuestras vidas, sino en la vida de nuestra familia. Seamos ejemplo, testimonio, seamos hombres y mujeres de fe, seamos hombres y mujeres de oración. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 8 y no te olvides, hoy día a las 20 horas, también nuestro devocional a cargo de un pastor que estará compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Un gran abrazo y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a su familia. Amén. Nos vemos.